Buenos días, les habla la licenciada Carol Guerra Alcedo y a continuación empezaremos a trabajar en tema de sintaxis. Que vendría a ser la parte de la gramática que se encarga de coordinar y unir palabras para formar oraciones y así expresar conceptos. De ahí la importancia de las llamadas unidades significativas, que están conformadas por la palabra, el sintagma y la oración. Ahora explicaremos la definición de grafema. Grafema es la unidad mínima e indivisible de un sistema escrito, de una lengua. Este se corresponde a su vez con un fonema cuando se traslada la escritura. Recordemos que el fonema es cada una de las unidades fonológicas mínimas que en el sistema de la lengua puede ponerse a otras en contraste significativo. Podemos notar en los tres recuadros cómo el fonema vendría a ser la realización en sonido del grafema. Y el grafema es lo que nosotros conocemos también como grafía o letra. En el segundo caso, dice, un grafema puede representar dos o más fonemas. En el caso del C, tiene varios tipos de sonido, como sonido K, al decir casa, cocodrilo o cuchillo, o como en el caso del sonido suave, en el caso de decir cerilla o cigarro. Y el último ejemplo, algunos grafemas no presentan ningún fonema, como el caso de la H, que al no tener sonido, es muda, no vendría a tener ninguna representación en fonemas. Ahora bien, definiremos a la palabra como el elemento lingüístico formado por uno o más morfemas, que posee acento y significado, y está limitado por pausas tanto al inicio como al final. Y en una oración es capaz de cumplir funciones dentro de construcciones mayores. Lo hemos clasificado de 6 maneras. En el primer recuadro, a la mano izquierda, tenemos la palabra de base léxica. Por ejemplo, pan, que cumple la función de sustantivo, y amar, la función de verbo. La palabra gramatical, como en el caso de el, que cumple la función de artículo, y de preposición. En la parte de arriba hablamos de palabra simple, la conformada por un lexema. Lexema es lo que nosotros llamamos o conocemos también como raíz. El caso de flor. La palabra compuesta, que está formada por dos o más lexemas o raíces, como el caso de pica, flor. Podemos notar que el segundo ejemplo ha sido tomado en base al primero. La siguiente clasificación nos habla de palabras de inventario abierto. Cuando hablamos de este caso, nos referimos a las categorías gramaticales que se pueden seguir creando, como es el caso de los sustantivos, de los adjetivos y verbos, que a lo largo del desarrollo de la lengua podemos seguir creando nuevos términos. Cosa contraria a lo que sucede en palabras de inventario cerrado, como es el caso de las preposiciones y conjunciones, que están limitadas, no se pueden seguir creando, tenemos un número exacto y fijo. Ahora bien, pasaremos a hablar sobre la estructura de los procesos formativos de las palabras. Para ello lo hemos dividido en 3 partes. Primero hablaremos de la derivación. La derivación es el proceso de mayores resultados en nuestra lengua. Se presenta con la unión de un lexema o base o raíz y un morfema derivativo. A continuación pasaremos a explicar lo que es la composición. La composición es el proceso que consiste en la unión de dos o más morfemas que pueden aparecer libres dentro de un enunciado. Existen 2 clases de composición, la de yuxtaposición, en la que las raíces se unen sin ninguna variación, y la composición propiamente dicha, ya que al unirse estas 2 raíces, una de ellas va a modificarse. Y por último, la parasíntesis. La parasíntesis es el procedimiento de formación que resulta de la combinación de los procesos de composición y derivación. De un sintagma podemos decir que tenemos 2 clasificaciones, de acuerdo a la función en las que podemos encontrar tanto sintagmas independientes y dependientes, o como en el caso de la estructura, al hablar de sintagmas endocéntricos y exocéntricos. A continuación hablaremos de las clases de sintagma existentes. Primero hablaremos del sintagma nominal, cuyo núcleo es un sustantivo.
como en el ejemplo el rey murió, conformado por la palabra rey que cumple la función de ser sustantivo. En el siguiente caso de sintagma verbal, tenemos como núcleo de este sintagma un verbo. En la siguiente oración tenemos, Carol ganó la copa. En esta oración el verbo es ganó, por lo tanto es un sintagma verbal. La siguiente clasificación nos habla de los sintagmas adjetivales, cuyos núcleos serán adjetivos. Como en la siguiente oración, ellos son muy flacos, cuyo núcleo está caracterizado por esa palabra que funciona como un adjetivo, que es flacos. La siguiente clasificación nos habla del sintagma adverbial, cuyo núcleo es un adverbio. Por ejemplo, en la siguiente oración, perdió muy lentamente. La palabra lentamente cumple la función de ser un adverbio. Y el sintagma preposicional, cuya característica está basada por una fórmula, el enlace que viene a ser una preposición más un sintagma nominal. En la siguiente oración tenemos, Julio durmió en la calle. Notamos que va encabezado por una preposición, en la calle. Calle vendría a ser el sintagma nominal conformado por un núcleo que viene a ser un sustantivo. Para finalizar, hablaremos de la oración. La oración es el conjunto de palabras que posee sentido completo, independencia sintáctica y actitud del hablante. Para ello, lo hemos clasificado de 3 maneras. Hablaremos de por su estructura. Aquí lo hemos subdividido de 2 formas, llamándolas unimembres y bimembres. Las primeras son las que no poseen la estructura de sujeto y predicado, y las bimembres sí. Por la actitud del hablante, aquí vamos a encontrar a las enunciativas, que afirman o niegan algo, a las exclamativas, que indican admiración, a las interrogativas, que indican pregunta, a las exhortativas, que indican mandato, a las desiderativas, que indican deseo, y a las dubitativas, que indican duda. Y por último, por el número de proposiciones, las simples, que poseen una proposición, y las compuestas, que tienen de 2 a más proposiciones.